Hola a todos, bienvenidos. Este es el curso de programación en Python para analítica de datos. Este es el video número 4. Hoy vamos a trabajar un tema que es operaciones básicas con data frames, en donde vamos a tocar temas como cargar y guardar información utilizando la librería Pandas. Vamos a ver algunas funciones de acceso a los datos utilizando esta estructura que se llaman data frames. Y sobre estos mismos vamos a utilizar lo que son las operaciones de ordenamiento y de filtrado. Bueno, para comenzar entonces miraremos una librería muy utilizada en Python en analítica de datos que se llama la librería Pandas. Pandas nos provee un conjunto de funciones muy útiles para trabajar con una estructura de datos que se llaman data frames, los cuales nos permitan organizar los datos como si fueran una tabla. Nosotros tenemos filas, columnas, además de índices de fila e índices de columna que podemos manipular a través de las funciones que nos provee Pandas. Para el taller que vamos a desarrollar en este video vamos a utilizar tres archivos. El primero pues se llama país CSV, que tiene información básica de los países del mundo en un formato bastante particular. Está también el conocido conjunto de datos que se llama iris en formato CSV separado por comas, y vamos a utilizar un archivo en Excel que se llama examen.xlsx. Bien, si usted no cuenta con esos archivos, pues puede revisar los ejemplos y utilizar algunos parecidos para aplicar los mismos pasos que vamos a realizar el día de hoy. Bien, entonces voy a comenzar describiendo los archivos y mostrándole más o menos la información que nosotros tenemos antes de cargarla en el sistema. Bien, recuerden que para cargar la información en el sistema es necesario abrir este vínculo y esperar a que se cargue aquí el lector de archivos. Una vez ya se ha cargado, pues entonces procedemos a cargar un archivo. Entonces vamos a la carpeta en donde tenemos los archivos. En mi caso es esta carpeta. Vamos a cargar examen, país y los datos de iris. De esta forma pues los subimos a Colab. En este caso estamos utilizando Collaboratory, que es una extensión de Google Drive para manejar notebooks de Jupyter. Si usted está utilizando notebooks de Jupyter, pues directamente con la ruta carga los archivos correspondientes. Como estamos trabajando en los servidores de Google, pues es necesario cargar los archivos al servidor de Google primero. Entonces, aquí ¿qué archivos podemos ver? Bueno, en primer lugar examinemos este conjunto de datos iris. Le doy doble clic y cuando yo le doy doble clic me aparece aquí una ventana en donde me muestra la estructura del archivo. Aquí él automáticamente se da cuenta de cuáles son las columnas y me muestra. Entonces tengo sepal length, sepal width, petal length, petal width and variedad. Y en variedad pues tenemos una variable categórica y de resto son variables numéricas. ¿Listo? Entonces esta es una muestra del archivo que nos dice además que tiene 150 entradas. Bien, miremos ahora el que se llama país, que ya lo habíamos trabajado en el video anterior, en donde pues revisamos diferentes columnas de este mismo archivo CSV. Bien, entonces aquí nos identifica columnas como C, que corresponde al continente, el país, capital, población, superficie, moneda, punto más alto, altura, población de capital, PIB per cápita, PIB nominal, edad media, expectativa de vida, área cultivable, fertilidad, escolaridad y densidad de población. Listo, tenemos esas columnas, algunos valores son nulos. Y nos dice que además tenemos 200 entradas, es decir que tenemos 200 países y en total tenemos como 17 o 19 columnas. ¿Listo? El otro archivo que se llama examen
voy a cerrar acá el otro archivo que se llama examen. Entonces paso aquí a un explorador de archivos y lo abro directamente en OpenOffice. En el LibreOffice estamos abriendo este archivo para que veamos cuál es la estructura del archivo examen. Bien, entonces este archivo pues tiene una hoja que se llama examen. En esta hoja pues entonces encontramos información acerca de los resultados de aplicar un examen en este caso de un curso que se llama Algoritmos y Programación a unos estudiantes. Hay que aclarar que esta información pues es ficticia. Simplemente aquí tenemos un estudiante que es un número que pertenece a alguna carrera de ingeniería y que además cursa una materia que se llama Algoritmos y Programación, y que el profesor que la dicta pues son profesores que tienen nombres griegos. ¿Listo? Bien, en este sentido entonces pues vamos a utilizar esta base de información. Lo importante aquí es que tenemos una hoja que se llama examen y pues la información está estructurada como una tabla que está bien organizada. Como podemos darnos cuenta, pues tiene muchas columnas, algunas numéricas, algunas categóricas, y que pues vamos a utilizar este archivo para procesar la información. Bien, listo. Eso en cuanto a los datos. Entonces, en cuanto a los datos, tenemos esos tres conjuntos que los vamos a cargar. Entonces ya los tenemos aquí, cerramos y procedemos entonces a ejecutar estas líneas que nos sugieren acá. Entonces lo primero es que nosotros debemos incluir la librería pandas, que es este import que está acá. Generalmente pues eso se asocia con la librería de NumPy, que es una librería para procesamiento numérico, que generalmente viene atada con lo que es la librería pandas. ¿Listo? Y vamos a definir aquí unos nombres de acceso. ¿Listo? Entonces copiamos, pegamos acá y ejecutamos. ¿Listo? Inicialmente pues esta celda de código no está haciendo nada, y ahora procedemos a cargar la información. Para esto se sugiere que una vez hayamos ejecutado esta celda, creemos una celda nueva de código para trabajar ya con los archivos. ¿Por qué la recomendación? Porque bueno, se recomienda entonces cargar la librería en alguna celda, luego otra celda que nos permita cargar los datos, y el procesamiento de datos lo hacemos en otra celda. Esto con el fin de que si los datos son muy grandes, pues no tengamos que estar ejecutando estas líneas constantemente, porque pues eso es tiempo de computación que se pierde. ¿Listo? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a correr esta línea y les voy a explicar qué es lo que hace. Entonces DFP es el nombre de la variable que va a guardar la información del data frame. Aquí utilizamos entonces una función de pandas que dijimos que se iba a llamar, que pandas lo íbamos a tener un alias como pd. Entonces cada vez que escribamos pd punto, pues vamos a acceder directamente a los métodos y las propiedades que tiene la librería pandas. Uno de sus métodos es cargar un archivo tipo CSV. Aquí podemos ver en la ayuda todos los parámetros que puede llegar a tener esta función. Pero ¿cuáles nos interesan? Nos interesa saber cuál es el nombre del archivo. Entonces si ustedes están utilizando Jupyter Notebooks, aquí le especifican la URL completa del archivo. Entonces si están en Windows, pues será /program files, o bueno, donde tengan el archivo. Y si están utilizando algún otro sistema operativo como Linux o como Macintosh, pueden utilizar una ruta relativa o absoluta a donde se encuentren ejecutando el Jupyter Notebook. Bueno, otro importante parámetro pues es el carácter que vamos a utilizar como separación,
que no necesariamente tiene que ser coma. Si yo no le especifico cuál es el carácter que se va a utilizar para separar los datos, entonces él va a asumir por omisión que es una coma. ¿Listo? Otra cosa que puede llegar a ser importante es colocarle la codificación correcta del archivo. Si vemos que a la hora de cargar las variables no nos reconoce algunos caracteres, pues tenemos que revisar cuál es el formato correcto en el cual se le está entregando el archivo al notebook de Python. Y finalmente, pues uno espera que todos los archivos estén organizados en tablas. Si están organizados en tablas de manera correcta, pues no va a haber problemas. Sin embargo, pues si hay algunas celdas en blanco o hay algunas columnas que están corridas o no muestran la información de manera incorrecta, puede causar traumatismos a la hora de leer el sistema. Por eso se recomienda revisar los datos antes de cargarlo. Sin embargo, este comando sigue siendo útil. Entonces, quiere decir que los errores al cargar las líneas, colóquelos en falsos y que trate de cargar todas las líneas que pueda. Que omita los errores y que trate de cargarlas como pueda. ¿Listo? Como yo ya tengo los archivos en este espacio de acá, ¿recuerdan? Entonces yo puedo acceder ya directamente, sin necesidad de ponerle alguna otra ruta o algo, al archivo que se llama país.csv. ¿Listo? Entonces ejecutamos y ya con esto nos debería cargar el archivo en un objeto de tipo DataFrame. Vamos a revisarlo. Entonces, en la clase pasada habíamos visto varios métodos para revisar la información en un DataFrame. Si yo le doy display dfp, entonces, y ejecuto, entonces aquí me sale una muestra de los primeros y los últimos registros que tiene ese conjunto de datos. Bien, entonces habíamos visto más o menos una descripción breve de las columnas y algunos datos que tenía el archivo, y aquí pues estamos viendo una muestra un poco más completa. Entonces aquí se pueden dar cuenta de los encabezados de columna. En este caso, como se carga un archivo CSV, pues no tiene bien definidos los encabezados de fila, por tanto la librería Pandas de manera automática coloca un índice de fila, que en este caso va a ser un índice numérico entero que arranca en 0 y que va a ir hasta el número de filas -1. Listo, y pues bueno, ya aquí pues pueden ver todos los datos. Lo otro que nosotros habíamos visto es que la librería Pandas de manera automática trata de reconocer los tipos de datos. Entonces si yo quiero desplegar y le digo despliegueme por favor los tipos de datos, utilizo una función, una propiedad que se llama dtypes. Cuando ejecutamos, entonces pues nos sale un listado de las columnas que teníamos ahorita, pero nos va a especificar qué tipo de dato él reconoce. Entonces bueno, también podemos aquí darle un display y ver una pequeña muestra de los datos. Entonces yo puedo desde dfp, tengo la posibilidad de darle get y que me muestre los 5 primeros. Entonces aquí van a estar, me muestra los 5 primeros datos, o si yo le digo aquí tile, me va a mostrar los últimos 5 de 195 a 199, o también le puedo decir que me muestre una muestra aleatoria de los datos con la función sample. Listo, entonces aquí me muestra el 96, 115, 164, 171, 113. Listo, bien. Entonces aquí tengo una serie de encabezados de columna donde está asociada toda una columna de información que se supone que tiene las mismas características. En este caso para C, que es un carácter, él lo lee como si fuera un objeto. En este caso, si vamos a mirar a más detalle qué tipo de objeto es, pues nos va a decir que es un objeto de tipo string. Entonces cuando vean objeto, pues puede ser un objeto de fecha y hora o puede ser un objeto tipo string. Si ya no reconoce el número, por ejemplo como en población, aquí vemos un número con decimales, él nos reconoce automáticamente y nos lo convierte en un número de tipo flotante de 64, es decir, de doble precisión.
lo mismo que superficie, y aquí por ejemplo hay uno que se llama altura, que lo reconoce como un entero de 64. Si ustedes miran la información de esa columna, pues todos los valores son enteros. Si hay alguno que tenga un punto decimal, pues ya lo ve como float 64. Ahora, si no reconoce el número o la fecha como tal, pues seguramente lo va a poner de tipo objeto, como si fuera un string de texto lo que lee. Bien, la misma operación la puedo hacer con el otro archivo. Entonces voy a cerrar acá los resultados y vamos a hacer la operación que se sugiere aquí con el siguiente archivo, que lo llaman DFI, que se llama iris, y vamos a nombrarlo con DFI. Voy a crear aquí otra celda de código nuevo, voy a copiar y vamos a colocarle aquí display DFI, listo, para que nos muestre la información de las primeras y de las últimas filas. Entonces, como ya habíamos visto, pues este es el conocido dataset de iris, en donde tenemos características de 3 variedades de flores, y aquí pues están los diferentes columnas y los datos. Bien, bueno, aquí nos sugieren utilizar funciones como shape, columns y the types, que ya lo utilizamos, y head. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar shape y columns para ver los resultados. Entonces para esto vamos a cerrar acá y voy a crear otra celda de código. Y en esta celda de código pues vamos a probar esos comandos. Entonces, si yo escribo DFP, pues me estoy refiriendo al data frame de país. Entonces si yo le doy aquí columns, pues me va a mostrar las diferentes columnas que tiene ese conjunto de datos. Entonces aquí están todos los nombres. Este es el índice de columnas, que son los encabezados de columnas que tiene el data frame. Si yo cambio esto por i, pues me va a mostrar las del data frame de iris. Entonces de iris tengo estas columnas. ¿Listo? Bien, también puedo darle aquí shape para saber qué forma tienen los datos. Entonces, cuando son propiedades se utilizan sin paréntesis, se accede directamente a la propiedad, y cuando es un método pues tengo que darle abre y cierra paréntesis. Bien, acá me dice que iris tiene 150 filas y 5 columnas. Si miramos P, nos dice que tengo 200 filas y 18 columnas, ¿correcto? Bueno, eso en cuanto a la lectura de los archivos de tipo CSV. Como parte final se proponía aquí hacer lo mismo para los datos de iris definiendo una función. Entonces yo podría crearme acá una función que me explore un data frame. Entonces yo le voy a escribir acá def explore data frame, y le paso como parámetro un data frame cualquiera. Listo. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pues lo primero que me gustaría hacer es imprimir la figura. Entonces puedo decir forma del data frame. Entonces esto es df.shape. Listo. Luego de imprimir la forma, me gustaría imprimir las columnas junto con el tipo de columna. Entonces para esto yo le digo print, y entonces le digo columnas y tipos de datos reconocidos por pandas. ¿Listo? Y entonces acá le digo que me muestre df.dtypes, y finalmente pues que me haga una muestra de los datos, una muestra que puede ser una muestra aleatoria. Entonces aquí yo le digo df.sample y le digo que la muestra aleatoria sea de 5 elementos. ¿Listo? Bueno, entonces esa es nuestra función. Para ejecutarla, entonces yo le digo explore data frame y le paso
alguno de los dos data frames. Entonces pasémosle el de iris y ejecutamos. ¿Listo? Bien, entonces aquí la función de manera automática nos imprime forma 150 por 5 columnas. Entonces aquí están las columnas que tiene. Bueno, aquí se nos quedó una arriba. Aquí podríamos agregarle para que nos quede mejor impreso un fin de línea. Y entonces ya aquí nos muestra los tipos de datos que reconoce automáticamente la librería Pandas, y finalmente aquí una tabla que nos muestra una pequeña cantidad de elementos del data frame. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a aplicar lo mismo, pero cargando datos de un archivo de tipo Excel. Entonces recuerdan que aquí teníamos un archivo que se llama examen xlsx, que es el que vamos a cargar ahora. Listo, entonces ya habíamos definido aquí arriba las URLs. Ahora vamos a definir la URL para el archivo de tipo examen. Entonces copiamos esto y lo pegamos por acá. Entonces este nos va a dejar en URL de datos la ruta completa del archivo, que en este caso pues está cargado aquí en Colab, y con esto pues me voy a leer los datos. Recuerden que cuando vimos la hoja electrónica tenía solamente una hoja. Mis datos pueden estar en un libro de Excel que puede tener varias hojas. Entonces la forma de llamarlo a una hoja específica es con la sintaxis que está aquí abajo. Entonces yo le paso un parámetro adicional que se llama con el nombre de la hoja. ¿Listo? Bien, en este momento entonces lo que vamos a hacer es cargar el archivo y ponerlo en una variable que se llama DFE. Y ahora yo quiero imprimir qué es DFE. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí un display de el data frame. Entonces ejecutamos y aquí nos muestra el archivo. Entonces yo no le especifiqué hoja. Cuando uno no le especifica cuál hoja, pues automáticamente él toma la primera como la hoja de datos. ¿Listo? Y me carga la información y aquí vemos que nos pudo reconocer de manera adecuada los datos. ¿Listo? Bien, ahora las operaciones que nosotros podemos realizar son todas las que vimos arriba. Entonces ya superamos la etapa de lectura de datos. Ahora podemos empezar a ejecutar todas las funciones que habíamos visto. Por ejemplo, ya puedo llamar a la función que tengo aquí arriba definida para mostrar una descripción de los datos. Entonces voy a decirle explore data frame y voy a llamarlo con el DFE. Entonces explore data frame y le paso DFE y miramos el resultado. Entonces aquí comenzamos. Se nos dice que tiene 619 filas, 33 columnas, que las columnas y los tipos de datos reconocidos por Pandas son los que se observan acá. Entonces, como pueden ver, pues como son muchas columnas, entonces aquí vemos cómo va reconociendo cada uno de los datos. Entonces así rápidamente el IDE lo lee como un entero de 64. El programa lo lee como un archivo tipo objeto, al igual que el IDG. El IDG pues también es un código, pero como tiene una letra al comienzo, lo lee como un dato de tipo string. Todos estos números los va a leer como si fueran de punto flotante, y fallas que tiene valores de 0 y 1, y bueno, puede tener más fallas, pues debería reconocerlo como un entero. Esto es porcentaje de fallas, que debería volverlo a reconocer como un de tipo float. Entonces aquí tenemos los archivos corte 1, corte 2 y promedio como entero de 64, fallas como archivo real de doble precisión, y fallas como un entero. Listo, porcentaje de fallas como 64 y bueno, listo. Ahí podemos ver los diferentes tipos de datos que reconoce para cada columna. Bien, entonces ya puedo utilizar esa función explore data frame con estas características para cualquier data frame que yo ya haya leído.
Bueno, sin embargo, ya Pandas viene con una función que nos permite hacer una descripción o una exploración inicial de los datos. Entonces voy a comentar la que acabamos de hacer y voy a utilizar una que se llama dfe.info y miremos qué información nos arroja. Entonces aquí, como podemos ver, lo primero que nos describe es el tipo de dato que es dfe y nos dice que es un dato que es un pandas.core.frame.dataframe. ¿Listo? Esta es la clase que corresponde a este tipo de objeto que acabamos de leer. Nos muestra entonces y nos dice que el rango de índices varía hasta 619 filas, que tenemos entradas que van desde 0 hasta 618. Y las columnas nos dice que son en total 33 columnas. Aquí nos aparece el número de la columna, el nombre de la columna, conteo de datos no nulos y el tipo de dato que reconoció. Entonces nos muestra un resumen muy completo de los datos, inclusive pues aquí detalles que tienen que ver con la cantidad de memoria usada para este caso. ¿Listo? Bien, ahora se propone un ejercicio que es, bueno, vamos a ejecutar ahora con el nombre de la hoja a ver qué sucede. Entonces voy a quitar este resultado y voy a crear una nueva línea de código. ¿Listo? Entonces lo hacemos así, copiamos esta línea que es la que nos falta probar, ejecutamos. Bueno, fíjense que aquí le voy a poner ahora dfx en vez de dfe, es decir que voy a crear una variable nueva y nos da un error, y el error es porque cuando nosotros vimos el archivo, la hoja no se llama examen1, se llama examen. Entonces, bueno, corrijamos ese problema, coloquemos el nombre de la hoja de manera correcta. ¿Listo? Y al colocarlo de manera correcta, pues ya no nos sale el error. Ahora, si queremos ver la información, podríamos darle dfx.info y miramos el resultado. Entonces, si se dan cuenta, pues el resultado es exactamente similar al que teníamos antes, es decir, que nos está leyendo los mismos datos. Bien, entonces queda como ejercicio realizar una función que me muestre forma, columnas, tipos de datos y muestras de los elementos. O una función, sería muy interesante poder reproducir mediante una función estos resultados que nos está mostrando este data frame. Es decir, una función que hace lo que hace info. Bueno, ahora pasamos a la sección 2, acceso a un data frame. Bueno, para cuestiones de acceso al data frame, pues también en el video número 3 habíamos visto cómo utilizar algunas de las funciones para acceder directamente a los datos del data frame. Sin embargo, pues vamos a hacer énfasis en algunas de esas funciones y revisar en particular lo que es la función tipo iloc. Bueno, entonces a manera de un repaso rápido, lo primero que habíamos hecho en el video anterior era seleccionar las columnas de acuerdo a una lista de columnas que son las que yo quiero ver. Entonces aquí en este ejemplo inicialmente se imprimen las columnas que tiene el data frame y luego yo escojo cuál de esas columnas quiero ver. Lo puedo poner aquí dentro de una lista y la guardo como una variable y luego le digo al data frame que acceda y que guarde esos datos en df1. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a probar. Entonces lo primero pues es imprimir las columnas que tiene el data frame. Entonces control enter, imprimimos y pues bueno, son todas estas. De esas vamos a seleccionar id, vamos a seleccionar idg, profesor, que está por acá, y nota, que está por acá. ¿Listo? Bien, fíjense que nosotros podemos seleccionar las columnas que yo quiera en el orden que yo quiera.
Entonces yo simplemente lo que hago es definir una lista con las columnas que quiero tener y pues simplemente llamo a la función y creo otra variable que se llama df1 con los resultados de la selección de columnas. Listo, y aquí hacemos un despliegue de df1. Entonces cuando despliego df1 me aparece esto. Entonces solamente las columnas que yo seleccioné con todas las filas que tiene el archivo. ¿Listo? Bueno, en vez de seleccionar las columnas, una cosa que yo también pude haber hecho fue, en vez de decirle aquí la lista, pues ponerle la lista tal cual, como en este caso. Bien, en donde pues ustedes pueden comprobar que nos da exactamente el mismo resultado. Bien, ya seleccionamos columnas, ahora ¿cómo seleccionamos filas? Entonces hay una función de pandas que se llama hilo que opera sobre la estructura de datos del data frame. Entonces es útil para sacar no solamente un valor específico de una fila, sino un intervalo de filas. Entonces, igual que como cuando trabajamos con una lista, el iLog me puede devolver aquí el primer elemento, el segundo elemento o el último elemento cuando accedo con un índice negativo. ¿Listo? Bien, también podemos utilizar un doble parámetro, es decir, yo puedo decirle acá en la primera parte que quiero acceder a las filas, una coma, y luego a qué columnas quiero acceder. Entonces si utilizamos este comando que está acá, pues nos debería, vamos a copiar esto. Te recuerden que tenemos, bueno, inicialmente tenemos un data frame que se llama dfe1, que era la selección de algunas de las columnas de dfe. ¿Listo? Ahora lo que vamos a hacer es que df1 vamos a seleccionar este dos puntos, recuerden que significa todos. Entonces vamos a seleccionar todas las filas con la columna -1, es decir, con la última columna que está registrada en este caso. Y vamos a ver qué tipo de dato nos devuelve aquí en la variable de tipo S1 y vamos a imprimir la variable S1. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué tipo de dato nos imprime? Nos dice que esto es un pandas core series. Antes nos aparecía aquí data frame, un pandas core data frame. Ahora nos aparece que no es un data frame, sino es una serie y nos lo imprime diferente. Como se pueden dar cuenta, solo tenemos índice y valor. Y de esta forma solamente tenemos una sola columna. ¿Cuál columna? Pues la que yo le dije. En este caso, la última que correspondía a la nota. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros obtenemos por este lado. Bueno, algo también interesante que nos puede llegar a ocurrir es que necesitemos utilizar una columna como el índice del data frame. En este caso puede llegar a ser útil porque yo puedo seleccionar una fila con una clave que corresponde a una determinada columna. Entonces veamos cómo sería el tema. Bien, entonces en este caso pues estamos accediendo a, recuerden que tenemos un data frame llamado dfe que tiene cerca de 33 columnas. Algunas de ellas son estas que nosotros observamos acá. Entonces con eso vamos a crear el dfe1 y luego yo le voy a decir que el índice, voy a crear una variable que se llama índice1, va a corresponder a los índices que tiene este data frame dfe y los voy a convertir a una lista y lo retorno aquí. Entonces aquí me va a quedar una lista con los índices de ese data frame. Y luego a df1 le voy a poner esos índices. ¿Listo? Y le voy a decir que no borre la columna y que lo aplique directamente a la tabla. Y voy a hacer un segundo índice, una segunda lista. Y voy a mirar cómo queda antes y después la tabla. ¿Listo? Bueno, entonces copiamos estas líneas y probamos. Ejecutamos.
Bueno, ya ejecutó el código, pues no nos muestra nada, entonces tenemos que decirle explícitamente qué queremos ver. Entonces yo quiero ver inicialmente qué me quedó en DFE1, ¿listo? Entonces ejecutamos y si se fijan, yo tengo aquí una columna que se llama IDE. Antes yo tenía aquí como índice de fila un consecutivo que arrancaba en 0, que es 0, 0, 1, 2, 3, 4 y estos eran los últimos. El último era 618, 617, 616, 615 y 614. Ahora le estoy diciendo que la columna que corresponde al código del estudiante, que es única además, que es de tipo entero, la asigne como el índice de columna de fila, de tal forma que yo puedo acceder ahora con la función log o ilog al nombre de la fila. Entonces si yo le digo al estudiante 1702, pues entonces él me va a traer toda la información que corresponde a ese estudiante. ¿Listo? Bien. Ahora comprobemos qué es índice 1 y qué es índice 2. Entonces si yo aquí imprimo quién es índice 1, me va a decir que es una lista con todos los valores que corresponden a, bueno, aquí están ordenados, que corresponden a los estudiantes que se han convertido en una lista. Entonces aquí podemos ver todos los elementos. Listo, este es el índice 1, que son los índices del data frame original, que son los números como veíamos desde 0 hasta 618. Listo, aquí podemos ver quién es el índice número 2. Entonces si miramos quién es el índice número 2, observamos que tenemos algo similar que DF1. Bien, pero yo lo que quiero ver acá son los índices no de DFE, sino de DF1. ¿Listo? Entonces se lo asigno aquí al índice 2 y pues ahora observamos cómo son los nuevos índices y entonces aquí vemos que lo que me está poniendo es el código del estudiante. ¿Listo? Bueno, en este caso quería que viéramos cuál es la diferencia entre los índices que tiene DFE y que ahora tiene DFE1. ¿Listo? Que son los que imprimimos antes y después. Bueno, por aquí se me había quedado algo que era, bueno, ¿qué significa esto? Entonces aquí quiere decir que estamos seleccionando del registro 0 al registro 5. Bueno, vamos a probar cada una de estas sentencias. Entonces copiamos y bueno, vamos a pegarlas por acá. Vamos a cerrar esto y voy a crear otra celda de código. Bien, entonces vamos a probar una por una. Entonces comentamos todas y voy a mostrar la primera. Entonces ejecutamos. ¿Qué obtengo acá? Desde la fila 0, que es la primera, hasta la número 5, es decir, hasta la cuarta. Entonces 0, 1, 2, 3, 4. Recuerden que siempre vamos hasta uno menos del límite que exponemos acá. Bien, ahora cambiemos. Voy a poner este acá y voy a deshabilitar esta. Entonces aquí, ¿qué me va a decir? Le voy a decir, yo quiero ver ahora todas las filas y de la columna 0 a la 5. Entonces tenemos esta como la 0, 1, 2, 3, 4, bueno, hasta la cuarta. Entonces nos va a mostrar exactamente lo mismo, pero con todos los registros. ¿Correcto? Ejecutamos y pues bueno, nos muestra lo mismo, pero ahora con los 619 registros, no solamente 5. Y aquí yo podría decirle que quiero ver desde la 1, es decir, desde IDG
hasta jornada, entonces de la 1 a la 4. ¿Listo? Como columnas. Entonces con iLog puedo acceder con doble índice como yo quiera. ¿Listo? Donde lo primero corresponde a las filas, luego una coma y lo siguiente corresponde a las columnas. Entonces, bueno, también qué más puedo hacer. Veamos la siguiente línea. Entonces comentamos esta y revisamos esta. ¿Listo? Entonces aquí qué estamos haciendo, estamos accediendo directamente a unas filas específicas. Entonces aquí tenemos la 0, la 2 y la 1 como las únicas que estoy accediendo. Entonces aquí podría yo colocarle los índices que yo quiera. ¿Listo? Si vemos como era el original, entonces yo aquí puedo decirle display dfe1 y display este resultado de acá, que es el que estamos viendo. Entonces vamos a ver los dos al tiempo. ¿Listo? Entonces este es el resultado de estos datos originales. Entonces estoy mirando el 0, que es el primero. Entonces este es el que debería aparecer acá como primero. ¿Listo? Luego me dice, aparece el número 2. Entonces, ¿cuál es el número 2? Este es el 0, 1 y 2, que es el que 1675. 1675. Y luego me dice que va a estar el 1. ¿Listo? Entonces, perdón, aquí el 1. Y el 1 corresponde a 1620. 1620. Es decir, que yo aquí puedo pasarle una lista de índices con el orden y con la selección de las filas que yo quiero ver. ¿Ok? Bueno, y finalmente, ¿qué pasa si hacemos esta instrucción? Entonces ahora lo mismo, pero con las columnas. Estamos seleccionando aquí todas las filas y las columnas en este orden que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces de esa forma, con la función iLog podemos hacer una manipulación completa de las filas y las columnas de un data frame. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora continuamos con el tema de generar una columna calculada. Bien, entonces, bueno, vamos a crear un data frame. Bueno, aquí vamos a hacer algo interesante, que es vamos a crear un data frame a partir de un diccionario. Entonces, supongamos esta información, ejecutamos. Entonces yo aquí le estoy diciendo, vamos a tener asociado a esta clave que se llama nombre, que lo va a tomar como encabezado de columna, estos tres valores: Jorge, Darwin y Miguel. Y luego con la clave peso, estos tres valores que corresponden al peso, y luego altura con estos tres valores que corresponde a la altura. Entonces me genera aquí un data frame con esta estructura que ustedes pueden ver acá. ¿Listo? Entonces sobre esta estructura vamos a crear una nueva columna calculada. En este caso, pues vamos a decirle aquí que vamos a crear una que se llama IMC, en donde vamos a calcular con el peso y con la altura el IMC de cada uno de los registros que hay en la tabla. ¿Listo? Entonces fíjense en varias cosas que estamos haciendo acá. Bueno, vamos a desplegar. Entonces aquí le voy a decir display dfm, y entonces nos debería agregar una nueva columna que se llama IMC. Entonces fíjense que cuando yo accedo aquí a un campo que no existe, porque no existe acá en esta tabla que se había creado, pues entonces él está dispuesto a crearme un nuevo campo que tengo que pasarle una lista de datos. Entonces estamos utilizando esta serie de datos que se llama peso, que corresponde a todos los datos que hay en la columna peso, y luego todos los datos que están en la columna de altura. Esos datos de columna altura los elevo al cuadrado y hago peso dividido por altura al cuadrado y me calcula el IMC en un nuevo campo. ¿Listo? Entonces yo siempre puedo
utilizar las columnas de los datos como si fueran listas y las puedo operar de alguna forma. Esto lo puedo hacer gracias a una operación que es posible hacer en NumPy. Entonces en NumPy puedo operar directamente los arreglos punto a punto. Bien, entonces de esa forma calculé una nueva columna. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero hacer es ponerle datos a una nueva columna? Entonces yo debería escribir aquí, por ejemplo, si yo quiero agregar ahora una nueva columna con los valores de data. Entonces voy a decirle, por ejemplo, que df m, y voy a crear una nueva variable que se llama edad, y aquí lo que yo tengo que asignarle es una lista de valores. ¿Listo? Entonces, bueno, yo puedo ser tan explícito como ponerle acá los valores. Entonces vamos a decir que Jorge tiene 35, que Darwin tiene 32 y que Miguel tiene 28. ¿Listo? Ejecutamos y miramos si eso es... bueno, me faltó aquí imprimir el display de FM. ¿Listo? Y entonces aquí me creo la nueva columna de data. ¿Listo? Aquí yo también podría haber utilizado, como dice en este caso, una columna del data frame para generar la lista, o puedo generar una lista cualquiera. Bien, ¿qué pasa si yo aquí no sé, voy a crear otra columna que se llame error y voy a pasarle no 3 datos como está esperando, sino voy a pasarle 4 datos. ¿Listo? Entonces aquí me arroja un error diciéndome que la longitud de la lista no coincide con lo que le está esperando. Bueno, ahora ¿qué pasa si en vez de 3 le paso 2? Entonces antes le pasaba uno más, ahora le paso uno menos y me sale pues el mismo error. Quiere decir que el tamaño de las listas debe coincidir con los datos. Yo podría ponerle acá nulo. Bueno, si se escribe así, null no está definido. Entonces lo que le puedo poner acá es none, y el nombre none tampoco está definido. Entonces no sé si es none. Bien, ya revisamos que bien, entonces creo que el none es con la n mayúscula. Listo. Entonces este none es un tipo de dato nulo que le puedo agregar aquí a la lista. Entonces aquí me lo convierte a un tipo de dato none, o explícitamente le puedo poner none, pero para ello necesito, creo que utilizar aquí NumPy. Entonces np.nan, listo. Entonces none, y le asigna el valor nulo a ese valor, pero bueno, tengo que pasarle los 3 valores como una lista. ¿Listo? Bueno, entonces esto en cuanto a acceso de datos. Ahora pasemos a lo que es ordenamiento de data frames. Bueno, entonces con los datos, una de las cosas, de las operaciones más comunes que se realiza es el ordenamiento. Entonces yo puedo ordenar por una de las columnas o ordenar con varias llaves, o sea, ordenar por varias columnas. Ese ordenamiento puede que yo se lo quiera poner a los datos originales, o pueda que quiera generar una vista con el ordenamiento de los datos sin ordenar los datos originales. Bien, entonces vamos a probar varias opciones. ¿Listo? Entonces en esta primera opción lo que nosotros vamos a hacer, como su nombre lo indica, entonces vamos a tomar el data frame país y vamos a ordenar los valores. Entonces para ordenar los valores, entonces yo especifico aquí cuál es la columna o cuáles son las columnas que voy a utilizar para ese ordenamiento, y el tipo, si yo quiero que sea ascendente o descendente,
Aquí también se muestra como un arreglo, porque aquí yo puedo poner un arreglo de columnas, aquí un arreglo de ascendentes verdadero y falso, y finalmente el parámetro inPlace, que hace que esa lista se ordene obligatoriamente. Listo, entonces revisemos el resultado. Entonces yo le dije que ordenara por país, y entonces efectivamente aquí ordenó alfabéticamente por país. Si yo le cambio aquí país por capital, entonces ahora, como se dan cuenta, me ordenó por la ciudad capital. Ahora, bueno, podría también ordenarlos por población. Entonces escribo población y voy a hacerlo de manera descendente. Entonces aquí voy a colocarle falso. Y entonces me da aquí cuál es la población del país que tiene más habitantes. Entonces en este caso me va a dar que el que tiene más habitantes es China, luego le sigue India, luego le sigue Estados Unidos, Indonesia, Brasil, etcétera. ¿Listo? Entonces de esta forma pues yo puedo especificar. Bueno, ¿qué más opción tenemos? Ya probamos capital. Ahora podríamos probar por dos llaves. Entonces yo podría decirle que me ordene primero por continente. Entonces voy a pasarle aquí continente. Y bueno, yo podría decirle acá que quiero que por continente sea este primer valor que yo le coloco aquí, true, significa que esta primera llave la va a hacer. Bueno, aquí me está sobrando esto. Aquí es así, separado por coma. Es una lista de columnas, y acá es una lista que corresponde con el número de columna, en donde yo le especifico si va a ser ascendente o descendente. Entonces quiere decir que por continente va a ser ascendente y por población va a ser descendente. ¿Listo? Entonces ejecutamos. Aquí yo quiero que me muestre head los primeros 10. ¿Listo? Entonces, bueno, si le doy A, pues va a ser Asia. La primera clave de ordenamiento fue C, entonces escogió Asia. Bueno, aquí me aparecen todos los de Asia. Y me ordenó por población, el siguiente, de manera descendente. Entonces, después de Asia debería seguir, no sé, que sigue Europa. Luego África, que está con la F. Luego América, que está con la M, y Oceanía, que es el último que está con la O. ¿Listo? Entonces si yo le digo aquí descendente false, pues va a empezar por el último, que sería Oceanía. Entonces el país que más está poblado pues es Australia, luego sigue Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, y bueno, ahí pueden ver los diferentes países. ¿Listo? Entonces, bueno, también tenemos esta opción con doble. Y bueno, esta ya la probamos. ¿Listo? Entonces, para ordenamiento pues tenemos esas opciones. Bien, otra cosa que yo puedo hacer es ordenamiento por índices. Para ordenar por índices, entonces pues nos toca definir alguna de las columnas como índices. Como les dije, la condición es que las columnas tengan valores únicos. Entonces voy a copiar esto y miramos qué es lo que está haciendo. Entonces dice, vamos a hacer con este data frame un set index, o sea, vamos a definir un índice, que en este caso el que estaba utilizando pues era un valor numérico que arrancaba en 0. Entonces ahora voy a decirle set index y voy a decirle que el país va a ser index y que me cambie los datos originales. Ok, miremos cómo queda. Aquí lo imprimimos y pues bueno, aquí me sale un error que me indica que qué país está en la lista de columnas. Ok, ya revisamos. Bien, entonces yo no sé aquí qué operaciones le he hecho a los datos, de tal forma que más bien los voy a volver a cargar. Entonces para eso, entonces escribo esta función que me vuelve a cargar los datos originales
y entonces ok, listo. Entonces fíjese que los datos originales ya tenían una columna después de C que se llamaba país. Ahora esa columna país pasó a convertirse en el índice de la tabla, es decir que ahora quedó indexada esta tabla por el nombre del país, y como los países son únicos, pues entonces me quedó aquí como valor único el país. ¿Listo? Bien, y acá yo le estoy diciendo, fíjense que también si yo no le digo que drop igual a false, entonces me elimina la columna país, es decir que ya no puedo hacer por país, como era lo que me presentaba el error hace un momento. ¿Listo? Bien, entonces lo que me dice acá es que podemos utilizar ahora la función sortIndex para hacer ordenamiento ascendente o descendente a partir de ese índice que acabamos de definir. ¿Listo? Entonces vamos ahora a probar y hacer el ordenamiento. Entonces nos pasamos acá. Bien, entonces ahora vamos a ordenar por índice. Entonces le digo dfp.sort y aquí están las dos opciones, índice y valor. Entonces vamos a darle index. Y bueno, aquí en los parámetros rápidamente pues explicamos. Axis 0 significa que si le doy 0 lo va a hacer por filas, si le doy axis igual a 1 lo va a hacer por columnas. Eso es por si quiero ordenar las columnas en orden alfabético ascendente o descendente. Nivel, cuando tenemos varias columnas como clave de la fila. Ascendente true o false, pues para el orden. In place, si le quiero que se aplique, y bueno, aquí me da la opción de ponerle un algoritmo de ordenamiento diferente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a decirle acá simplemente, bueno, ¿qué pasa si yo no le hago el in place igual true? Entonces ejecuto y me da exactamente lo mismo que teníamos ahorita: Vaticano, Mónaco, Nauru, Tuvalu. Entonces, ¿por qué? Porque el ordenamiento se hace aquí, pero aquí ya no existe ese ordenamiento, a menos que yo le dé aquí in place igual true. Bien, en este caso entonces ahora sí nos ordenó por el nombre del país, o sea por la clave de la tabla. Entonces aquí me generó un índice por la clave de la tabla y quedó ordenado. Y lo otro que yo puedo utilizar aquí es ascending igual false para que me ordene en el sentido contrario. Entonces el último país, Zimbabue, Zambia, hasta el primero. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que podemos hacer con ordenamiento. Podemos ordenar también por aparte las series, o podemos aplicar un filtro y hacer ordenamiento. Podemos hacer una agrupación y aplicar un ordenamiento. Entonces todo este ordenamiento también se pueden ir encadenando con punto sobre los data frames que vayamos obteniendo. ¿Listo? Entonces ya veremos más adelante ejemplos de cómo podemos ir encadenando el ordenamiento dentro del procesamiento de los datos. Bueno, entonces ahora quisiéramos generar un índice ordenando por profesor de manera descendente y guardar este índice en un data frame. ¿Listo? Entonces, como ejercicio, pues tratemos de utilizar el archivo examen y hacer lo que se nos pide acá. ¿Listo? Bueno, ahora pasemos al tema de filtrado en data frames. ¿Listo? Entonces, una operación también muy importante que se hace constantemente en lo que es procesamiento de datos es filtrar la información. Entonces hay varias formas de aplicar filtros en un data frame. Bueno, entonces comencemos haciendo filtrado con las funciones más sencillas. Entonces un filtrado se podría utilizar el máximo y el mínimo para los valores. Entonces hacemos dfp
punto max y observamos el resultado. Entonces aquí me da una serie en donde por cada una de las columnas obtengo el valor máximo. En caso de estar hablando de cadenas de texto, pues el máximo va a ser en orden alfabético el que tenga la letra como más alta. Entonces en caso de continente, pues el último continente es O. En caso de capital es Zagreb. La población más grande pues 1.379 millones. La superficie más grande 17.098.000 kilómetros cuadrados. Moneda, el zloty. Bueno, aquí podemos ver para cada una de las columnas el resumen de los máximos. Así como yo tengo los máximos, también puedo tener los mínimos. Entonces aquí podemos ver ahora que en el caso de las cadenas de texto, pues es la que tiene la letra más bajita. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está para cada uno de las columnas. Bien, si yo quiero solamente el máximo de una columna, pues entonces le especifico acá cuál es la columna que le quiero sacar el valor máximo o mínimo. Entonces si digo aquí altura, entonces él me responde con un único valor. ¿Listo? Aunque yo aquí bien le puedo especificar no solo una, sino pues las columnas que yo, lista de columnas que yo quiera. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí va a ocurrir un problema. Bueno, primero porque no lo escribí bien, y segundo porque cuando ya es una lista, entonces aquí me está diciendo, cuando es una lista, pues entonces tengo que utilizarlo como lista. Entonces lo primero que es el primer paréntesis cuadrado que aparece aquí es para acceder a los datos, y el segundo es para decirle que voy a acceder a través de una lista de columnas. ¿Listo? Entonces aquí lo especifico dos columnas y pues me dan dos valores correspondientes. ¿Listo? Bueno, ahora supongamos que lo que yo quiero obtener son los 10 países que tienen la altura más alta. ¿Listo? Si me preguntan a mí cuáles son los 10 países que tienen la altura más alta, entonces en ese caso pues yo podría probar utilizando este código que está acá. Entonces vamos a copiar y vamos a pegar aquí en la celda. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Entonces, en este caso, para filtrar los 10 mejores, entonces lo que yo voy a hacer es decirle que voy a sacar con head los 10 primeros. Y entonces en ese caso tengo que ordenar el data frame por altura. Voy a decirle que ascending false para que primero me salgan los más altos, y voy a decirle que in place true para que lo aplique en el data frame. ¿Listo? Entonces cuando saque los 10 primeros, pues me va a salir lo siguiente. Me va a salir que el país que tiene la montaña más alta pues es Nepal. En este caso su altura es de 8.848. El segundo es China con el mismo valor. El tercero Pakistán, 8.616. India. Y aquí me va a dar los 10 primeros países: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí están los 10. ¿Listo? Si yo quisiera los que tienen la menor altura, entonces en este caso el ascending sería true. ¿Listo? Y entonces los 10 primeros son los 10 más bajitos. Entonces en este caso miren, 2, 5, 10, 53, 63, 71. Y aquí están los 10 países que tienen el monte más bajito. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con el filtrado. Bueno, ahora ustedes pueden probar aquí cómo se sugiere, ya no con altura sino con población de capital. Entonces exactamente la misma operación. ¿Listo? Pues vamos, ahora vamos a ver filtrado de múltiples columnas con criterios y condiciones que vamos a crear directamente en los datos. ¿Listo? Bueno, entonces en general podemos decir que para filtrar un data frame, entonces
yo hago lo siguiente, yo escribo en paréntesis cuadrados. Recuerden que los paréntesis cuadrados se utilizan para acceder a los datos, principalmente a lo que son las columnas, pero entonces yo puedo aprovechar este espacio para hacer un filtrado. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir DFP, le vuelvo a dar DFP porque voy a seleccionar alguna de las columnas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, moneda. Bueno, aquí también recordemos algo. Si yo voy a acceder aquí a una de las columnas que me permite, que tiene un nombre que no tiene espacios o caracteres especiales como el menos, el más, que son utilizados por Python para hacer operaciones, o símbolos como el menor, mayor. Si yo tengo nombres de columnas de este estilo como moneda, que no tienen nada raro, pues yo puedo acceder con punto. Si yo voy a acceder, por ejemplo, a edad media, que dice EDA raya me, este raya se utiliza para la resta. Entonces, si le doy punto EDA menos me, pues él va a entender otra cosa. Entonces, en ese caso, yo accedo poniéndole entre corchetes cuadrados y comilla el nombre. ¿Listo? Entonces aquí yo le puedo decir qué moneda, y por ejemplo voy a seleccionar los países cuya moneda sea igual al peso. ¿Correcto? Y entonces le digo que me muestre esa información. Y a ver, ¿dónde está? Moneda. Y observamos aquí que están todos los países que tienen como moneda el peso: Uruguay, Cuba, Filipinas, Filipinas no sabía, República Dominicana, México, Colombia, Chile y Argentina. ¿Listo? Entonces estos países tienen configurado el peso. ¿Listo? Bien. Si yo quiero, por ejemplo, bueno, aquí analicemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este caso de acá arriba tenemos una condición que ustedes ven acá con un símbolo de ampersand. Este símbolo de ampersand significa una conjunción, es decir, una operación lógica de intersección entre dos condiciones. ¿Listo? O sea, tiene que cumplir tanto una condición como la otra. Y también podríamos poner otra condición de el O, que sería con el palo. ¿Listo? Entonces si yo coloco aquí palo, perdón, es este el palo, y le digo de fp.moneda, y miremos otra moneda, le digo que esa moneda va a ser igual, y aquí le especifico, creo que tenemos dólar. Y bueno, cuando ya pongo una condición de estas, pues es importante poner entre paréntesis la operación para que la haga de manera correcta. ¿Listo? Entonces, si hago un filtro de este tipo, entonces me van a salir los que tienen peso y los que tienen dólar. Entonces, los que tienen dólar son estos de acá. Aquí vemos a alguien Uruguay que tiene peso, dólar, Entonces estos son los países que más tienen esas monedas. ¿Listo? Son un montón. Bueno. Bien. Por ejemplo, si quiero filtrar por altura, entonces yo le digo aquí altura. Perdón, aquí no, acá. Entonces puedo decirle aquí punto altura. Bueno, él me completa ahí cuando lo estoy escribiendo bien. Altura es numérico, entonces yo puedo decirle aquí que quiero que los que son mayores a, que tienen altura mayor a 5000, y bueno, en este caso es O, altura, vamos a cambiar este O por un I,
el hilo nos es útil para cuando vamos a establecer intervalos. Y altura menor a 6000. Entonces queremos saber cuáles son los países que tienen una altura entre 5000 y 6000. Ejecutamos. Entonces aquí, si miramos altura, pues los valores que nos deben aparecer son solamente los que están entre 5000 y 6000. Entonces verificamos y nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está Colombia, que el pico Colón y Bolívar mide 5700 metros, y aquí están todos los países cuyos montes tienen una altura entre 5000 y 6000. ¿Listo? Entonces el palo se utiliza para el O, y el ampersand, el símbolo de ampersand, se utiliza para hacer condiciones de I. ¿Listo? Si yo le hubiera dado países que tienen moneda peso y moneda dólar, pues no me aparece ninguno, porque no hay ningún país que tenga registrado en su moneda esas dos monedas. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ya vimos, ya podemos entender las diferentes condiciones. Vamos a probar esta que está acá. Bueno, aquí vamos a tener un lío, y es que nos va a tocar volver a cargar los datos. ¿Correcto? O bueno, yo creo que tenía una... porque ya la columna, aquí nos dice que la columna país ya no existe, porque se convirtió en el índice, ¿recuerdan? Pero entonces, a ver, hagamos lo siguiente. DFP1 ¿todavía existe? Ah, no, DFP1 no existe. Listo, entonces vamos a cargarla de aquí arriba, de nuevo aquí, de donde habíamos leído los países. Entonces aquí cargamos el país. ¿Listo? Entonces volvemos a copiar esta, la copiamos allá abajo. Entonces listo, la tenemos normal. De hecho deberíamos hacer una selección de solo algunas de las. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, aquí DFP1. Bueno, vamos a hacer columnas calls igual, y vamos a seleccionar solo algunas columnas. Entonces una puede ser país, otra puede ser capital, vamos a ponerlos en desorden, moneda, vamos a poner población, vamos a poner altura, vamos a poner punto más alto. Entonces punto más alto, bueno, recuerden que punto más alto tiene problemas. Punto más alto, problemas en que en cuanto al acceso yo no lo puedo acceder con punto, porque aquí tengo espacios. Como tengo espacios, tengo que accederlo con el nombre exacto, como es, entre comillas. ¿Listo? Entonces aquí voy a decirle que DFP1 va a ser igual a DFP, seleccionando las columnas correspondientes. ¿Listo? Entonces aquí le digo DFP1, y entonces aquí me queda algo pues mucho más cortico y manejable. ¿Listo? Entonces vamos a usar esa DFP1 para las operaciones. Entonces una de las primeras operaciones que vamos a realizar, entonces nos dice, vamos a tratar de entender este filtro que se hace acá. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo. Entonces dice, vamos a cambiar DFP por DFP1.
Entonces nos dice, bueno, que el país, como una función de string, y hay una función del string que dice comienza con B. Entonces vamos a sacar los países que comienzan con B y cuya altura es mayor a 161. Entonces miremos qué nos da. Entonces países que comienzan con B, Vanuatu, Vietnam, Venezuela, y cuya altura es mayor a 161. Entonces aquí tenemos 1800, 3100, 4000. ¿Listo? ¿Qué pasa si cambiamos esto por una O? Pues bueno, nos van a salir casi todos porque casi todos son mayores a 161. Vamos a colocar aquí más bien los menores de 161 y que comienzan con B. ¿Listo? Entonces ahora, como coloqué aquí una O, pues deben cumplir cualquiera de las dos condiciones. Entonces en este caso el país empieza con B, bueno, y también tiene una altura menor a 161. Aquí tenemos Nauru, que no comienza con B, pero tiene una altura menor a 161. Aquí por ejemplo tenemos uno que tiene una altura de 1877, entonces debe cumplir la otra, que es empezar por V. ¿Listo? Y bueno, entonces aquí está la lista de los países que cumplen una o la otra condición. Listo. La siguiente, entonces aquí tenemos un filtro sofisticado. Entonces entendamos el filtro, qué significa. En este filtro estamos diciendo que el continente sea igual a... Entonces, bueno, aquí no tenemos seleccionado el continente, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decirle C, continente. Bueno, no necesariamente tenemos que ponerlo al comienzo, podríamos colocarlo justo después de país, capital y moneda. Entonces antes de población voy a colocar aquí el continente. ¿Listo? Entonces ahora sí podemos decirle que el continente sea igual a que la población, esto tiene que cumplirse, que sea A y que la población es mayor de 100.000 y que además el PIB per cápita, que no lo tenemos, también nos toca ponerlo acá. Entonces ponemos PIB PC. Entonces, entonces si vamos acá, DFP1, población mayor a tal, PIB per cápita, bueno, aquí dice DFI, PIB per cápita, bueno, aquí estamos haciendo, esto es una operación que se está realizando sobre los datos. Parece que el PIB per cápita, hubo un problema a la hora de importar los datos, puesto que habían unos que tenían punto y otros coma. Entonces al traerse el archivo, él no supo interpretar los valores. Entonces vamos a decirle que reemplace todas las comas. Vamos a hacer una operación sobre ese string donde reemplace todas las comas por punto y lo convierta a un tipo de dato flotante, y además que lo filtre por el valor que sean mayores todos a 3.9. ¿Listo? Entonces fíjense que nosotros podemos hacer aquí una operación de string. Bueno, eso lo explico más adelante en otro video cuando analicemos los strings. Y estoy convirtiendo, primero reemplazando las comas por puntos y luego convirtiendo esos valores a punto flotante. Y luego se aplicó el filtro. ¿Listo? Bueno, después de toda esa operación, aplico el filtro y obtenemos algo que debe cumplir con todas las condiciones. Entonces, que el continente sea Asia, entonces sí, todos son del continente asiático. Que la población sea mayor que 100, entonces verifiquemos población. ¿Dónde está población? Esta. Tenemos aquí 104, 126, 204, sí, todos son mayores de 100. Que el PIB per cápita sea mayor a 3.9. Entonces, aquí tenemos estos valores mayores a 3.9. ¿Listo? Bueno, bien, entonces
Continuamos con el siguiente filtro. Entonces el siguiente filtro nos propone, bueno, fíjense que aquí la forma de acceder al continente, pues yo lo podría haber hecho directamente con .c y población con .pobla, pero pi per cápita, por lo que tiene un espacio en blanco, no puedo hacer la misma operación, ¿sí? Sin embargo, en los otros sí puedo hacer la misma operación y me debería dar el mismo resultado. Lo mismo ocurre acá. Entonces, si yo hago DFP, bueno, vamos a aplicar el DFP con todas las columnas para mirar este filtrado. Entonces, aquí nos dice, aquí tenemos un ampersand, entonces nos dice que se tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, la primera condición es que la edad media sea mayor a 25 y que la edad media sea menor que 60, o sea, que esté en ese intervalo. ¿Listo? Entonces, si miramos por acá edad media, entonces tiene que ser mayor que 25 y menor que 60. Y aquí observamos que los valores que se seleccionaron cumplen con la condición. ¿Listo? Bien, eso estaba fácil. Aquí están una condición sobre dos campos diferentes. Entonces, que moneda sea igual a peso y que la superficie tenga un valor mayor que 2000. Entonces, el único que cumple esa condición es Argentina. ¿Listo? De los países que tenían el peso, el único que tiene mayor a 2000 es Argentina. ¿Listo? Y bueno, otro tipo de filtrado que se puede realizar es filtrar los registros únicos, ¿correcto? Entonces yo le digo cuáles son las monedas que son únicas y entonces aquí me sale una lista. La función unique me devuelve una lista con los valores únicos del respectivo campo que le estoy pasando acá, ¿ok? Bueno, aquí obtenemos un filtrado que es un muestreo aleatorio. Entonces, si quiero sacar una muestra de elementos, en este caso 25, pues simplemente saco la muestra de esa forma. Esta operación de acá entonces nos saca una muestra aleatoria del data frame sin repetir en el registro alguno. ¿Listo? Entonces aquí me sacó una, y además me sacó una muestra del 60%. Si miramos aquí la cantidad de elementos, son 120 filas por 18 columnas y esas 120 filas corresponden a una fracción del 60%. ¿Listo? Bueno, ahora qué pasa si yo quiero, por ejemplo, seleccionar de acuerdo con una lista de valores, que puede ser algo interesante. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí se hace con los datos del documento examen, pero pues sigamos trabajando con los datos de países. Entonces, yo, por ejemplo, volvamos DFP1, recordemos que tiene DFP1. Entonces, si por ejemplo yo quiero decirle acá que me saque los que tienen euro y los que tienen el peso, o simplemente los que estén en una lista, entonces yo defino primero una lista de valores LST y le digo que me filtre de acuerdo a la lista. Entonces yo, por ejemplo, tengo una lista aquí que se llama euro y que se llama peso. Esto ya lo habíamos hecho con un AND, pero lo que vamos a hacer ahora es accederlos de una manera diferente. Entonces yo le voy a decir acá que
DFP 2 va a ser igual a DFP 1, o sea, voy a generar una copia en donde le digo que DFP 1 punto, y en este caso moneda es una de las que está en la lista. Entonces digo is in, está en la lista. Entonces aquí le paso la lista. Ok, entonces filtramos y bueno, tenemos que mostrar ahora el resultado. Display DFP2. Listo. Entonces observemos el resultado. Entonces aquí me salen todos los que tienen euro y los que tienen peso. Entonces son un montón de elementos. Bueno, ahora supongamos que yo quiero país. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que solo me salga Colombia, quiero que salga Ecuador, quiero que salga Argentina, quiero que salga Perú y quiero que salga Bolivia. Entonces, para filtrar la lista con estos valores, entonces yo le digo que en el campo que se llama país, que me filtre los datos. ¿Listo? Y entonces aquí solamente me quedan los datos que yo tengo seleccionados aquí en la lista. Entonces esta función isIn es muy útil. ¿Listo? Bueno, entonces ahora yo podría darle otra lista. Bueno, yo borré la lista de monedas, pero vamos a generar otra lista, LST2. Entonces la lista 2 va a tener como monedas el peso, el franco, franco. Vamos a poner acá el dólar. Vamos a poner acá el euro. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que aquí me filtre por moneda y utilice la lista número 2. Ejecutamos. Y bueno, moneda, dólar, boliviano, peso. Bueno, tiras, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ejecuta? Yo le digo aquí que me muestre DF2 a moneda. Moneda debería estar en minúscula. Y listo, aquí está el resultado. Entonces verificamos, aquí está euro, dólar. Y bueno, me están dando 93 columnas. Estas 93 columnas entonces corresponden a todos los elementos de los 200 que tienen como moneda el peso, el franco, el dólar o el euro. ¿Listo? Bien, ahora yo te puedo decirle que no estén en ese conjunto. Entonces si yo no quiero que aparezcan estas sino las que son el complemento, entonces coloco aquí el carácter del moño, que es como una negación. Entonces si es los que están en la lista, entonces esto significa los que no están en la lista. Ok, ejecutamos y obtenemos entonces un filtro en donde los países que tienen las monedas que no están en esta lista. Entonces aquí está rupia, panga, dinar, dora, tenge, real, yuan, rublo. ¿Listo? Aquí tenemos el listado. Son 107 y los otros 93 que tienen estas monedas completan los 200. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos cómo seleccionar los que están en una lista y seleccionar los que no están en una lista. ¿Ok?
Ok, bueno, entonces finalmente veremos cómo guardar un data frame en un archivo que puede ser de tipo CSV o puede ser un archivo de tipo Excel. Bien, bueno, esto es muy sencillo. Simplemente pues si yo quiero guardar un data frame que ya tengo procesado como un archivo CSV, pues simplemente utilizo la función toCSV. Aquí le paso el nombre que le corresponde al archivo, el separador que yo quiero para cada una de las columnas y el tipo de codificación que quiero utilizar. Estos dos parámetros son opcionales. Si yo no especifico la separación, pues automáticamente va a ser coma y pues la codificación que tenga por defecto el sistema operativo. Bien, si el archivo existe, esto es importante, si el archivo existe, toCSV o cuando se convierta a Excel también, se reemplazará el archivo y todo el contenido original en caso de que usted deje el mismo nombre de archivo. Entonces pilas, porque de esta forma usted podría estar sobreescribiendo la información original. Si eso es lo que quiere, pues está bien, pero si no es lo que quiere, pues entonces tiene que tener mucho cuidado con esa función. Listo. Para guardar los datos en un data frame como un archivo Excel, entonces pues hay una opción adicional que es el nombre de la hoja. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy utilizando los archivos de países y estoy filtrando por M, que corresponde a los países del continente americano. En este caso, pues entonces estoy convirtiendo a Excel con este nombre de archivo y con una hoja que se llama América. Puedo utilizar el mismo nombre de archivo, filtrar entonces a los de Europa y guardarlos en una hoja que se llame Europa. ¿Listo? Bien, entonces vamos a probar estas líneas y miramos qué es lo que sucede. ¿Listo? Entonces vamos a generar esto. Bueno, en mi caso que estoy trabajando con Colab, entonces, bueno, ¿qué error me está saliendo aquí? Que C no existe porque es C mayúscula. Entonces, la M sí está en minúscula, entonces generamos. Y en este caso me debió haber creado acá un data frame que se llama data frame países. Y aquí está el data frame países. ¿Listo? Entonces, si yo trato de abrirlo, pues no lo abre directamente, sino que me permite bajarlo. Entonces, si lo bajo aquí a mis documentos y observamos, entonces abrimos el archivo. Y vemos que me genera una hoja de cálculo que se llama América y que todos los países que están aquí seleccionados son países efectivamente de América. Entonces, bien, eso era lo que yo quería. Ahora, bueno, digámosle aquí que no guarde. Ahora quiero, además de eso, ponerle los archivos de Europa. ¿Listo? Entonces veamos qué es lo que sucede. Vuelvo a copiar, control C, control V y ejecutamos. Entonces, bueno, otra vez el mismo error, aquí es C mayúscula, ejecutamos y bueno, ahora sí ya no me salen errores y yo quiero ver qué sucedió con este documento. Voy a decirle que sobreescriba este archivo, save, sobreescribir. Solo tengo una versión y cuando vamos a mirar, entonces solamente me aparece Europa y los países de Europa. ¿Listo? Entonces, como les decía, esta opción de grabarlo de esta forma no me permite a mí guardar varios archivos acumulando los resultados. Entonces, si yo escribo pues me escribe un archivo con este nombre que va a tener una hoja que se llama América.
Pero si yo le digo ahora escriba este y le digo que se va a llamar Europa, pues entonces elimina el archivo anterior y me escribe un nuevo archivo de esta forma. ¿Listo? Entonces, para poder escribir varias hojas en un mismo documento, entonces tengo que hacer lo siguiente. Entonces tengo que usar aquí una cosa que se llama un pd.excel writer. ¿Listo? Y el Excel writer me permite aquí especificar un nombre de archivo. En este caso vamos a copiar este nombre de archivo que era el que queríamos generar con las dos hojas de cálculo. Y le digo que esto va a ser un objeto de tipo que se va a llamar, va a tener un alias de writer. Y entonces cada vez que yo necesite grabar una hoja, entonces yo le digo, por ejemplo acá, bueno, aquí vendría la condición que teníamos aquí arriba. Entonces yo le diría, este es mi filtro. No me lo copió todo. DFC cierra igual a M. Entonces eso es para los de América. Cierra. Y entonces yo le digo punto to Excel. To Excel, y entonces paso como parámetro el writer y como otro parámetro el sheet name, y aquí le pongo el nombre que yo le quiero poner, en este caso pues la hoja que se llama América. Listo, y ahora sí repito esta línea. Alineamos a que nos quede bien, y entonces habíamos dicho que el segundo iba a ser con Europa. Entonces aquí le ponemos Europa a la lista y bueno, listo, eso debería funcionar. Entonces él asume que cuando termine esa página pues ya terminó de grabar el archivo y quedamos listos. Bueno, aquí nos salió un error de sintaxis. Creo que nos hizo falta acá el cierra paréntesis, ejecutamos de nuevo y listo. Entonces el archivo que debió haber generado acá lo descargamos. Voy a sobreescribir de nuevo el que tenemos, sobreescribir y descarga el archivo. Bien, entonces vamos a revisar y efectivamente entonces acá me quedó la hoja de América y aquí me quedó la hoja de Europa. Entonces con este tipo de objeto que es un writer, que es un objeto de Panda Excel Writer, pues me permite escribir varias hojas, cuantas, las que yo quiera, en el orden que yo quiera, con los datos que yo tenga especificados. Entonces pues tengo ahí bastante flexibilidad de crear los documentos. Listo, como ejercicio en clase, pues entonces con los datos del archivo XAML genere un archivo de hoja electrónica en donde cada una de las hojas queda un profesor con sus respectivos alumnos. ¿Listo? Bueno, entonces muchas gracias, hasta aquí llega el video. La idea es que los ejercicios que se hicieron acá pues abren la puerta a explorar más funcionalidad acerca de lo que es el ordenamiento y el filtrado, para probar pues diferentes opciones que se presentan a la hora de ordenar o de filtrar información. Entonces esto simplemente pues es una introducción al tema, la utilización de unas primeras funciones, pero pues si ustedes van y miran en la documentación pues van a encontrar una funcionalidad pues muchísimo más amplia y rica.
Pero con lo que tenemos hoy de ordenamiento y de filtrado, pues creo que nos podemos defender con las diferentes operaciones. Vamos a ver en el futuro que vamos a poder mezclar lo que es el filtrado y con el ordenamiento en procesamiento de información más grande, que tiene que ver ya con agrupamiento y con cruce de información. ¿Listo? Bien, espero que les haya aprovechado este video y los espero para el próximo video, que va a ser acerca precisamente de agrupamiento y cruce de información. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.